El tema que veremos ahora se llama soberanía alimentaria a través de la construcción del saber alimentarse bien. Comencemos. ¿De dónde procede el concepto de soberanía alimentaria? El concepto de soberanía alimentaria fue desarrollado por Vía Campesina. Ahora, ¿qué es Vía Campesina? Es un movimiento internacional que coordina a organizaciones de campesinos, pequeños y medianos productores, mujeres rurales, comunidades indígenas, trabajadores agrícolas, emigrantes, jóvenes y jornaleros sin tierra. Eso es Vía Campesina, es la agrupación de todas estas instituciones que acabo de mencionar. Ahora, ¿qué hicieron ellos para poder dar a conocer el concepto de soberanía alimentaria, ya que ellos lo han desarrollado para llevarlo al debate? Ahora veamos qué hicieron. Lo llevaron al debate público, es decir, a la Cumbre Mundial de la Alimentación en 1996 y ofrece una alternativa a las políticas neoliberales. Desde entonces, dicho concepto se ha convertido en un tema mayor del debate agrario internacional, inclusive en el seno de las instancias de las Naciones Unidas. Fue el tema principal del foro, paralelo a la Cumbre Mundial de la Alimentación de la FAO, que significa Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Esas siglas significan eso en castellano, ya que FAO es una abreviatura de palabras en inglés. Continuemos. Dicho foro se realizó en junio del 2002. Ahora, ¿cuál era la justificación de los movimientos sociales para comenzar esta lucha social? O sea, ¿por qué ellos insistieron tanto en que se tomara en cuenta el concepto que ellos habían trabajado? Veamos un poco de su historia. Las políticas neoliberales destruyeron la soberanía alimentaria, como las políticas neoliberales también priorizaron el comercio internacional y no la alimentación de los pueblos. No han contribuido en absoluto en la erradicación del hambre en el mundo. Al contrario, han incrementado la dependencia de los pueblos de las importaciones agrícolas y han reforzado la industrialización de la agricultura, peligrando así el patrimonio genético, cultural y medioambiental del planeta, así como nuestra salud. Han empujado a centenas de millones de campesinos a abandonar sus prácticas agrícolas tradicionales. Esta situación provocó a su vez una migración campo-ciudad. Ahora, ¿quiénes ocupaban estas políticas neoliberales que acabamos de mencionar? ¿O a quiénes fomentaban esto? Veamos. Instituciones internacionales como el FMI, que significa Fondo Monetario Internacional. La siguiente institución, el Banco Mundial. Y la OMS. OMS significa Organización Mundial del Comercio. Estas mencionadas han aplicado estas políticas neoliberales dictadas por los intereses de las empresas transnacionales y de las grandes potencias del mundo. Unos acuerdos internacionales, otros regionales o bilaterales de libre cambio de productos agrícolas permiten dichas empresas controlar el mercado globalizado de la alimentación. Ahora, veamos qué es entonces el concepto de soberanía alimentaria.
La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos de sus países o uniones de estados a definir su política agraria y alimentaria sin dumping frente a países terceros. Eso es el concepto de soberanía alimentaria, nunca lo olvidemos. Ahora seguramente ustedes han debido escuchar esta palabra que les pareció raro, dumping. ¿Qué es eso? Ya. Es una práctica cultural que consiste en vender un producto por debajo de su precio normal o incluso por debajo de su costo de producción, con el fin inmediato de ir eliminando a las empresas competidoras y apoderarse finalmente del mercado. Eso es dumping. Ahora continuemos con el tema. El concepto de soberanía alimentaria prioriza 4 puntos, que son los siguientes. Punto número 1. Priorizar la producción agrícola local para alimentar a la población. El acceso de los y las campesinos y campesinas y de los sin tierra a la tierra, al agua, a las semillas y al crédito. De ahí la necesidad de reformas agrarias de la lucha contra organismos genéticamente modificados. Por ejemplo, en Bolivia, el actual gobierno transitorio aprobó justamente el uso de estos productos genéticamente modificados. Continuemos. Para el libre acceso a las semillas y de mantener el agua en su calidad de bien público, que se reparta de una forma sostenible. Eso es como un primer punto que se prioriza. Como un segundo punto, el derecho de los campesinos a producir alimentos y el derecho de los consumidores a poder decidir lo que quieren consumir y cómo, quién se lo produce. Ahora vemos un punto 3. El derecho de los países a protegerse de las mismas importaciones agrícolas y alimentarias, demasiado baratas, unos precios agrícolas ligados a los cortes de producción. Es posible siempre que los países o las uniones tengan el derecho de gravar con impuestos las importaciones demasiado baratas, que se comprometan a favorecer de una producción campesina sostenible y que controlen la producción en el mercado interior para evitar unos excedentes. Eso sería el punto 3. Ahora vemos el punto 4. La participación de los pueblos en la definición de la política agraria. Estos son los 4 puntos que se prioriza en el concepto que estamos trabajando en este tema. También hay que reconocer que los derechos de los campesinos que desempeñan un papel esencial en la producción agrícola y en la alimentación y sus actividades en los diferentes movimientos sociales dio la importancia de la inclusión de este concepto que lo estamos conociendo. Ahora veamos qué dice la FAO. Ellos dicen que no van a ocupar ese concepto, que tienen otro, y para ellos se llama seguridad alimentaria. ¿Y qué es eso? Es cuando las personas tienen en todo momento el acceso físico y económico a suficientes alimentos inicuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarias. Eso para ellos se llama seguridad alimentaria.
Ahora, pasemos a ver desde el punto de vista de Bolivia. Cuando en Bolivia se habla del saber alimentarse para vivir bien, nos referimos a estas diferentes dimensiones de la alimentación: reproducción de nuestras culturas, identidad, espiritualidad, comunidad y en el diálogo con la madre tierra. Cuando en Bolivia se habla del saber alimentarse para vivir bien, nos referimos a estas diferentes dimensiones que acabamos de mencionar y que se puede resumir en alcanzar la seguridad alimentaria con soberanía en el marco del derecho humano a la alimentación. Y con eso concluimos este tema. Ahora veamos los detalles de la tarea.